Escucha el mensaje, palabras de fe y esperanza. Hola iglesia, ¿cómo está? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien el día de hoy. Que la paz del Señor también esté con ustedes. Y si bien es cierto de que siempre estén cogidos de su mano para que puedan seguir avanzando en los caminos del Señor. Hoy los invito a que leamos la palabra de Dios en el Salmo 143, donde nos dice la palabra del Señor: Oye mi oración, oh Señor, escucha mi ruego. Respóndeme, porque eres fiel y justo. No lleves a juicio a tu siervo, porque ante ti nadie es inocente. El enemigo me ha perseguido, me ha tirado al suelo y me obliga a vivir en la oscuridad como los que están en la tumba. Estoy perdiendo toda esperanza, quedé paralizado de miedo. Recuerdo los días de antaño. Medito en tus grandes obras y pienso en lo que has hecho. A ti levanto mis manos en oración. Tengo sed de ti como la tierra seca tiene sed de lluvia. Ven pronto, Señor, y respóndeme, porque mi abatimiento se profundiza. No te apartes de mí, o moriré. Hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío. Muéstrame por dónde debo andar, porque ante ti me entrego. Rescátame de mis enemigos, Señor. Corro a ti para que me escondas. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Para la gloria de tu nombre, oh Señor, preserva mi vida, porque tu fidelidad sácame de esta angustia. Es tu amor inagotable. Silencia a todos mis enemigos y destruye a todos mis adversarios, porque soy tu siervo. En este día, iglesia, los invito a que reconozcamos de que hacer la voluntad del Señor a veces es difícil, de que a veces nos cuesta, pero debemos de entender de que a Él nada se le sale de las manos, de que Él siempre nos va a dar lo mejor, que para Él no hay nada imposible, de que todo lo que Él ha planeado para nosotros se va a cumplir en cualquier momento. Y no hay nada mejor que poder decirle a Dios que nos ayude a hacer su voluntad, que cuando Él regrese nos encuentre haciendo lo que Él quiere que hagamos, lo que a Él le agrada. Entonces los invito a que allí donde tú estás, cierres tus ojos y oremos un momento al Señor y le pidamos que nos ayude a hacer su voluntad. Amén. Señor, en este día te damos gracias porque tu fidelidad, Señor, ha permanecido con nosotros, porque es tu amor inagotable el que nos ha sostenido hasta el día de hoy, porque por tu misericordia estamos aquí en este lugar. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a servirte, Señor, a poner en nuestra vida en práctica todo aquello que tú nos enseñas, que nos ayudes, Señor, a servirte con nuestra mente, con nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y más que eso, Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a continuar el camino, a seguir siempre cogidos de la mano tuya, Padre Santo, para no resbalar, para que nuestros pies no tropiecen en piedra. Gracias, Señor. Nosotros queremos corresponder al amor que siempre nos das, a ese amor tan grande, a un amor, Señor, que no se compara con ningún otro. Y también, hermanos, en esta mañana les digo de que por más que tratemos de buscar en otras cosas, en personas, en el trabajo, nada se compara con Dios. Lo único que quiero
Es cuando veas mi vida, encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrán. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, y en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Sí, Señor, que cuando tú regreses nos encuentre haciendo tu voluntad. Y este es el mensaje, esta es una pequeña porción de lo que Dios nos tiene para dar el día de hoy, y de que comprendamos de que no hay nada mejor que hacer la voluntad de Él. Iglesia, que Dios los continúe bendiciendo, que la palabra del Señor sea tocando sus corazones y su entendimiento, y que les ayude y nos ayude a permanecer haciendo su voluntad. Dios les bendiga. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor. Te honramos, te bendecimos porque eres bueno, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Vamos, hermano, exáltale allí donde estás y dile: Señor, gracias porque tú eres Dios bueno. Gracias, Señor, porque no se ha cortado tu mano para bendecirnos, para ayudarnos, Señor, y porque eres un Dios fiel. Señor, qué hermoso eres, Dios. Qué hermoso saber que tu presencia es mejor que la vida, Señor. Qué bueno saber, Señor, que podemos orar, que podemos, Señor, meditar en tu palabra, Señor, para así ser edificados, ser nutridos a través de ella. Señor, tu presencia está aquí, Señor. Tu presencia está con cada hermano, cada hermana que está viendo, Señor, en este momento. Y pedimos tu asistencia, tu dirección, Señor, que nos guíes a través de tu palabra. Padre, muchas gracias, Señor. Toma el control como siempre lo haces. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a este tiempo de palabras de fe y esperanza. Gracias al Señor podemos llegar a sus casas, a sus lugares de trabajo, donde quiera que te encuentres. El Señor, por su gracia, nos permite tener este tiempo de meditación de su palabra, de adorarle y de poder acercarnos a cada uno de ustedes. Esta noche quiero trabajar con ustedes el capítulo 50 de Isaías. No todo, solo una parte pequeña. Hay mucho contenido allí, pero vamos a trabajar del versículo 1 al versículo 6 del capítulo 50 de Isaías. He titulado esta reflexión:
la restauración que proviene de Dios. La restauración que proviene de Dios. Y dice el texto así: así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos, y hago como cilicio su cubierta. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. Cuando nosotros vemos este pasaje y vemos un nombre como la restauración que proviene de Dios, al hablar de restauración es porque algo no estaba bien, algo en algún momento se dañó, se corrompió, y viene un tiempo donde hay que restaurar. Este capítulo 50 nos muestra dos cosas relevantes. Número uno, nos muestra el pecado del pueblo de Israel. Cómo el Señor está hablando a través del profeta Isaías y está mostrando lo que estaba sucediendo y lo que estaba por suceder. Cómo ellos se iban a comportar dentro del cautiverio en Babilonia. Y en los momentos de cautiverio en Babilonia, ellos se iban a hacer muchos interrogantes, cuestionando a Dios, murmurando contra Dios, culpando a Dios de su realidad. Pero aún allí, en medio de esos cuestionamientos y esa crisis, Dios está hablando y Dios está respondiendo. Dios trae como respuesta a Jesús la esperanza de restauración, y esto lo vemos allí. Nosotros debemos saber de que a pesar del pecado, a pesar de la depravación que el pueblo de Israel estaba sufriendo, nosotros vemos allí que el Señor está interesado en restaurarles. Dios está interesado. ¿Por qué? Porque Dios ama a su pueblo, y su pueblo una y otra vez persistía en pecar, persistía en abandonar la palabra de Dios, para ellos enrutarse conforme a sus pensamientos y conforme a sus argumentos. Ellos habían abandonado a Dios, habían entrado en idolatría, en una cantidad de pecado, y el Señor tiene que mostrarles a ellos a través de preguntas. Note que del versículo 1 al versículo 2 hay 5 preguntas interesantes. 5 preguntas que Dios empieza a hacerles a ellos a través del profeta. Y dice: así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? Él está diciendo, ¿qué es de la carta? ¿Dónde está esa carta? Ustedes están diciendo, yo he repudiado a vuestra madre. ¿Dónde está esa carta con la cual yo la he repudiado? Bajo la ley y debido a la dureza de corazón del pueblo de Israel. En Mateo 19:8, mire allí por un momento, el Señor Jesús está hablando, los fariseos le están preguntando por tentarle, y note lo que dice. Desde el versículo 6, 19:6,
Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ellos le están preguntando desde el principio, desde el versículo 3, le están preguntando los fariseos: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ellos están buscando ocasión de caer, pero Jesús les está respondiendo y les está diciendo: Jesús, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Versículo 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar a la mujer? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió, ojo, no legalizó, sino que fue permitido por la dureza del corazón de los hombres. Os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Todo hombre que se casara con una mujer, que se casaba con una mujer, la podía repudiar por cualquier cosa. Deuteronomio 24:1 nos habla un poco de esto. Entonces el hombre, si encontraba algún detalle mínimo en la mujer, él la repudiaba. Si era que ella no cocinaba bien, si era que ella quizás en algún momento tenía algún mal comportamiento, quizás en la noche de bodas, para el hombre en su concepto él decía: esta mujer no es virgen. Por una cantidad de motivos el hombre podía repudiar a su mujer. Aún así está comparándolo, ellos están comparándolo, y Dios toma la figura, porque siempre el pueblo de Dios ha sido la esposa. Nosotros ahora en el Antiguo Testamento, la iglesia es la novia, Cristo es el novio, y nosotros en un momento determinado seremos arrebatados para ir a encontrarnos y para efectuar, para vivir las bodas del Cordero. Pero acá nos está mostrando, el Señor está diciendo: si realmente un hombre repudia a su mujer por cualquier cosa, ustedes han pecado contra mí, ustedes han sido infieles. Si fuera por eso, ustedes deberían morir. Una mujer que fuera sorprendida en el acto del adulterio, ella debía morir. Pero ¿sabe una cosa? Él está diciendo al pueblo: yo no la he repudiado. ¿Por qué ustedes dicen que yo la repudié? ¿Dónde está esa carta? A veces el pueblo empezaba a cuestionar a Dios, a veces nosotros cuestionamos a Dios. ¿Dónde está esa carta? Dios no lo ha repudiado. Dios no había repudiado a su pueblo. Dios no nos ha repudiado. Aunque tiene todo el derecho de repudiarnos, tiene todo el derecho de cansarse por el estado espiritual del pueblo, ¿sabe una cosa? Dios insiste una y otra vez. Dios insiste en tu vida y en mi vida una y otra vez. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23. La paga de nuestro pecado merecía la muerte. Dios nos pudo haber rechazado, pero la Biblia dice que Él nos atrajo con cuerdas de amor. Él nos llamó a su presencia. Él quiere que tú y yo podamos estar con Él. Entonces, ¿dónde está la prueba de que Dios tenga culpa del fracaso de Israel? En ninguna manera. El fracaso se debe a que el hombre se alejó de Dios, que el pueblo se olvidó de Dios y que el pueblo menospreció la palabra de Dios. Acá vemos nosotros que el Señor dice: yo no los deseché, fueron ustedes los que se fueron. Esa carta no existe. La segunda pregunta que el Señor les hace a través del profeta, dice: ¿o quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? En el contexto cultural, un padre de familia, cuando tenía una gran deuda y no tenía cómo saldar esa deuda, tenía que verse en la obligación de vender a sus hijos a su acreedor.
de darlos en parte de paga para saldar esa deuda, porque era algo que él debía responder, y era algo triste. El Señor les está diciendo acá: ¿quiénes son mis acreedores? ¿Dónde están mis acreedores? A quienes yo los vendí, como ustedes han dicho. Yo no los he vendido a ustedes. Yo soy el Padre, ustedes son mis hijos, ustedes se desviaron, ustedes hicieron lo malo, pero yo siempre he sido su Padre. Qué lindo es Dios. Dios les está diciendo, aunque la ley estuviera mostrando, o el contexto cultural mostrara, que un padre no tenía la manera de pagar, tenía que entregar a su hijo. Dios es rico, y sabes una cosa, entregó a su hijo para pagar el rescate tuyo y mío. Y la esperanza de restauración iba más allá. Ellos estaban viviendo el cautiverio. Aquí lo que se muestra es el sentir del corazón del pueblo en medio del cautiverio, aunque la profecía es antes del cautiverio. Pero el Señor está mostrando cómo ellos irían a argumentar, cómo ellos irían a cuestionar los designios de Dios cuando todo lo sucedido pasó por mera decisión del pueblo de Israel. Si yo los he vendido, digan entonces el nombre del acreedor. ¿Quién es el que los ha comprado? Yo no los he vendido. ¿Qué puedes decir a esto? Te has separado de Dios porque Él no tuviera lo suficiente para suplir y para comprar tu vida, para redimirte. Eso es falso. Dios nos permite ver acá que Él siempre ha estado con nosotros como nuestro Padre, jamás nos ha abandonado. Dice la respuesta de que ustedes estén en otro lugar. La respuesta, note lo que dice el versículo 1. ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? Mira la respuesta de Dios. He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. No fue mi voluntad, dice Dios. No fue mi propósito, dice Dios. He aquí por vuestras maldades, las maldades del pueblo. El Señor está diciendo, fue por tu propia decisión. Fue porque así lo quisiste, pueblo mío. El Señor lo está mostrando así. Nunca fue la voluntad de Dios. Y ellos dicen, nos vendiste, Señor, nos desamparaste. Y ellos no comprenden, porque ese es el estado espiritual de una persona que persiste en el pecado y no reconoce su situación. Ellos no estaban reconociendo su situación. La tercera pregunta que el Señor les hace es, ¿por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé, nadie respondió. En el versículo 2, parte A, dice esto. Acá lo que nos está mostrando es otra acusación del pueblo, traída contra ellos, traída contra Dios, el cual constantemente habla a las vidas de sus hijos. Un Dios que se comunica, un Dios que habla, un Dios que llama, un Dios que invita. Pero cuando Dios viene y llama, Dios se comunica, Dios se acerca. No encontró a hombre que se acercara. No encontró a hombre dispuesto, con un corazón entregado, un oído atento para escuchar. Llamó, pero nadie respondió. Llamó, pero nadie vino. Es un estado triste. Dios una y otra vez a través de los profetas, una y otra vez. ¿Y sabe qué hizo el pueblo? Mataba a los profetas, perseguía a los profetas, persistía en su pecado. Es una condición triste. Es una condición donde ellos se buscan, ellos se envuelven en sus problemas y luego culpan a Dios por estos problemas. Ellos estaban viviendo una opresión en el cautiverio y no habían entendido que el Señor estaba aún hablándoles. La cuarta pregunta es, ¿acaso se ha acortado mi mano para no redimirte? Yo te pregunto, querido hermano, ¿acaso la mano de Dios se ha acortado para bendecirte? ¿Se ha acortado para no redimirte? Dios nos ha redimido.
Dios nos ha dado salvación, pagó nuestras culpas, nuestros dolores, todas nuestras enfermedades, Él las llevó en la cruz. Y acá vemos que Dios, dice que Dios, ¿será que no ha mostrado interés por cambiar esa situación? ¿Será que Dios le plació enviar a su pueblo al cautiverio? ¿Será que a Dios le agradó castigar a su pueblo? En ninguna manera. Dios se dolió en su corazón, pero vio que era necesario que este pueblo fuese castigado, porque ellos no entendían, ellos no habían comprendido que Dios les estaba llamando y que Dios le estaba hablando. Pero sabe una cosa, ellos decidieron contaminarse, ellos se alejaron, ellos se olvidaron que Dios es un Dios misericordioso, que Dios es un Dios santo, y decidieron irse. Decidieron hacer su propia voluntad. Pero acá están olvidando que Dios es un Dios justo y están culpando a Dios. ¿Será que la mano de Dios se ha cortado para redimirnos? ¿Será que Dios no está interesado? ¿Será que Dios se olvidó de su misericordia? ¿Será que Dios ya no nos ama? El Señor nos está mostrando, mis hermanos, a través de toda la historia, cómo su plan maravilloso a través de su pueblo, por medio de su pueblo, se ha dado. Cómo ninguna de sus palabras ha faltado, y Él ha sido demasiado bueno y fue siempre en rescate por su pueblo. La bendición por Israel. Ahora nosotros hemos recibido la bendición de Dios, la iglesia del Señor. Pero este pueblo ha estado diciendo, tal vez Dios se olvidó de redimirnos. Tal vez Dios ya no tiene interés para redimirnos. ¿Es su sangre demasiado débil para perdonarnos? ¿Es el sacrificio de Cristo en la cruz insuficiente para redimir nuestras vidas? No, mis hermanos. Tenemos un Dios que es rico en misericordia. Un Dios que derramó su gracia sobre nuestras vidas y que constantemente lo sigue haciendo. Tú y yo podemos alabarle, tú y yo podemos tener esperanza. ¿Sabes por qué? Porque la mano de Dios no se ha cortado para redimirnos. Porque así como Dios levantó a su pueblo Israel, así Dios ha levantado a la iglesia y nos ha dado vida, y nos ha dado esperanza, y nos ha dado gozo. ¡Qué alegría, mi hermano! Yo no sé si tienes motivos para alabar a Dios. La quinta pregunta que el Señor hace, dice, ¿no hay en mí poder para librarlos? Ustedes están atravesando por un momento de dolor, un momento de cautiverio. Son esclavos, pero no hay poder en mí para librarlos, para rescatarlos, para salvarlos, para traerlos del oprobio a un lugar de gozo, de descanso, de paz, de felicidad. El Señor les está diciendo, yo tengo todo el poder para librarlos. Y mi poder es absoluto y yo soy soberano. Y empieza a decirles, antes de su reprensión, antes hizo secar el mar rojo y el río Jordán fue convertido en páramo delante de ellos. Él tiene poder asimismo para vestir de oscuridad los cielos y hacer el cielo como silicio. Dios ha mostrado su poderío a través de la historia. Él los sacó con mano fuerte de Egipto. A través de todos los libros de la palabra de Dios, a través de cada acontecimiento, de cada rey, de cada profeta, de cada hombre y mujer que se dispuso, vemos el poder de Dios. Y ellos lo habían escuchado, solo que lo habían olvidado. Nosotros vemos que ese poder, esa soberanía de Dios hizo que el Señor pensara en nosotros antes de crearnos. Y un Dios con ese poder tan incalculable pensó en redimirnos, pensó en salvarnos. ¿Y sabes qué hizo? Envió a su Hijo para que muriera en una cruz, para que tú y yo pudiéramos tener esperanza. La restauración que Dios le promete a Israel era una restauración total. Ellos estaban pecando, ellos se habían olvidado de Dios, pero Dios les está diciendo a través de estos versículos, yo traeré una restauración tan grande.
Yo quitaré el oprobio, yo les daré felicidad, yo sanaré sus heridas, yo cambiaré la historia, porque Él es el único que puede cambiar la historia. Él es el que promete a un pueblo que merece la muerte, promete vida, promete salvación, promete libertad. Es un Dios misericordioso. Y estas palabras son tan maravillosas que salen de la boca de Dios, mencionando al siervo sufriente, a Jesucristo, que iba a estar entre nosotros, la esperanza de restauración, la esperanza de vida eterna, la esperanza de gloria. Y allí en el versículo 4 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Aquí ya lo que está mostrando, pasamos de ver el tiempo triste de pecado, pasamos de ver esos interrogantes de ellos y esas preguntas de Dios, cómo Dios tiene que responderles a esas preguntas, cómo Dios tiene que decirles: yo no los he olvidado, yo los amo, yo no los he abandonado. Pero acá, a partir del versículo 4, vemos la obra maravillosa de Cristo en nuestras vidas. ¡Qué obra tan gloriosa! Y mira lo que dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. ¡Qué glorioso saber eso! Sabiduría, su sabiduría. El Señor le dio lengua de sabios. ¿Y para qué? Para hablar palabras al cansado. En este versículo hay un cambio maravilloso, como lo hemos estado hablando. Y es una promesa mesiánica de que Cristo realmente va a quitar el oprobio, va a quitar la vergüenza, va a quitar el dolor de nuestro corazón. Así se lo estaba diciendo a su pueblo, y así lo hemos visto. Hemos visto el cumplimiento de esa promesa que sigue vigente. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, quitó el oprobio de tu vida y de mi vida. Y sabes una cosa, cuando estábamos cansados, cuando estábamos abatidos, angustiados, vino su palabra maravillosa y nos trajo esperanza. Vino su palabra poderosa y trajo medicina a nuestro corazón, porque la palabra de Dios es la medicina más poderosa para un corazón abatido, para un corazón cansado. Y aquí está diciendo: Él me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Esas palabras de Cristo son espíritu y son vida. Asimismo, como Él hace la invitación en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Su palabra, su evangelio, es poderoso para ayudarnos, para levantarnos. Su palabra es viva y eficaz. Su palabra nos ha dado propósito. Su palabra abrió nuestros ojos, nos dio libertad verdaderamente, vida abundante. Y es lo que nosotros vemos, la restauración. Ellos necesitaban escuchar, pero no habían atendido a su voz. Aún así, Dios les promete la esperanza de gloria a Jesucristo. Qué gran regalo tenemos nosotros en Jesús. Qué gran regalo tenemos nosotros en su obra redentora. Hemos pasado de muerte a vida por su obra. Hemos pasado de una vida de dolor a una vida de gozo y de esperanza. ¡Qué maravilloso es esto! Palabras llenas de plena y perfecta sabiduría para darnos vida, para guiarnos en un caminar, para hacernos entender que no somos de este mundo, pertenecemos al reino de los cielos, pertenecemos a la familia de Dios. Antes estábamos perdidos, angustiados, abatidos, pero ya tenemos esperanza. ¡Qué glorioso es el Señor! Mira lo otro que dice: despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Aquí se deja ver una relación constante, la que mostró Cristo con el Padre. Cristo mostró en todo tiempo una vida de oración, una vida constante de intimidad, de relación con Dios, una vida de prioridad para hacer la voluntad del Padre, para glorificar al Padre. Y mostraba esto de despertar mañana tras mañana. Tiene que decirnos a nosotros de buscar al Señor, de ir a su presencia, de que cada día nosotros la primera cita que tengamos sea con Él. Era
es un constante. Aquí lo que nos muestra es una actitud constante, un estilo de vida de buscar al Señor, de ir a su presencia, de recibir su consejo, de saber cómo hablar. Si yo quiero hablar palabras al cansado, tengo que dejarme despertar por el Señor, dejar que Él me despierte mañana tras mañana. No es solamente una mañana y la otra no, es mañana tras mañana, es una vida constante, es una relación genuina con Dios, para que nosotros podamos hablar como sabios. Jesús lo hizo y Él lo modeló. Ahora lo otro que podemos ver allí es su obediencia. Jehová, mira lo que dice, versículo 5: Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Aquí lo que vemos es que la obediencia de Jesús, la obediencia, el sometimiento al Padre, esa entrega total, esa búsqueda del Señor, permitió que el Padre abriera su oído y Él no se resistió y no se volvió atrás. Esto indica que así como Jesús se sometió totalmente, fue a la cruz, pasó lo que tuvo que pasar, tuvo que enfrentar un momento tan difícil, tuvo que sufrir tanto castigo, tanto oprobio, tanto mal de parte de los hombres. Él no se volvió atrás. Él fue marcado por una total obediencia al Señor. Y Él le dice al Señor, en el Salmo 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Nota el deleite de que la palabra de Dios estuviera en su corazón, el cumplimiento de la palabra de Dios en su corazón. Él no vino a hacer su propia voluntad, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él vino a glorificar al Padre, Él vino a deleitarse en el cumplimiento de la palabra. Tú y yo debemos mirar ese mismo ejemplo, debemos someternos a la palabra, debemos entender que si queremos hablar palabras al cansado, tú y yo estamos llamados a hablar palabras al cansado. Afuera hay muchas personas que están cansadas, quizás en tu familia hay personas cansadas, háblales. Pero debes permitir que tu oído se despierte mañana tras mañana. Pero aparte dice, yo no me rehusé y no volví atrás. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Es una invitación a la obediencia como la mostró Jesús. Una obediencia total. Una obediencia que nos enmarca la vida de Jesús, el ejemplo de Jesús y la conducta determinante de Él. Nosotros, la iglesia, estamos llamados a una completa obediencia a la palabra de Dios. No es de manera parcial, sino una vida completa. El pueblo de Israel culpó a Dios de haberlos olvidado, pero realmente ellos habían olvidado a Dios. Ellos se olvidaron de Dios. Tú y yo no podemos olvidar a Dios, tú y yo no podemos hacer la palabra de Dios a un lado. Y allí ya en el versículo 6 dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y disputos. Ya más adelante usted va a ver la obra de Cristo en la cruz. Jesús vino y estuvo entre nosotros, nos dejó su palabra, la obra redentora en la cruz, nos dejó su Espíritu Santo. Él vive en nosotros. Y nosotros podemos vivir porque Él vive. Nosotros podemos gozar porque Él nos ha dado ese gozo. ¿Y sabes por qué? Por la obra. Israel estaba llamado a recibir este sacrificio y esta restauración. Así que yo quiero invitarte para que tú y yo le digamos, Señor, gracias. Gracias por ese sacrificio maravilloso en la cruz. Gracias, Señor, porque esa promesa tú la diste desde el principio, aún desde Génesis 3, tú ya habías determinado y declarado, aún desde antes de la fundación del mundo, habías declarado una restauración, la restauración que le prometiste a tu pueblo Israel y la restauración que nos has dado a nosotros y que sigues prometiendo a tu pueblo. Vamos, hermano, dale gracias y dile, Señor, gracias por la restauración que tú nos das.
Gracias por perdonarnos, Señor, por salvarnos, por redimirnos y porque tú eres bueno, Señor. Padre, le bendecimos, Señor. Le exaltamos, le damos gracias, porque ¿quién como tú, Señor? Solo tú eres bueno, solo tú eres grande, solo tú eres misericordioso. Señor, muchas gracias por esta noche, Señor. Gracias, Padre, permítenos no olvidarnos de ninguna de tus palabras, Señor, de ninguna de tus promesas, y nosotros poner nuestra mirada, Señor, en ti. Padre, le bendecimos, Señor, y le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido hermano, recuerda que a pesar de que nosotros en otro tiempo éramos esclavos y éramos dignos de muerte, tenemos un Dios que se compadeció de nosotros, que nos amó y que nos ha dado restauración y que nos promete un futuro glorioso. Por eso tenemos todos los motivos para darle la gloria y darle la honra. Dios te bendiga, te mando un abrazo fuerte. Próximamente esperamos vernos. De todas maneras, quiero pedirte que ores a Dios y que creas y estés convencido de que el Señor es nuestra esperanza. Que Dios te bendiga. Gracias por seguir esta transmisión. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a activar la campana de notificaciones. Conéctate con nosotros en nuestra próxima transmisión, mañana domingo a las 8 de la mañana en nuestro primer culto familiar.